presentando al Dr. José Luis Torres Rodríguez en su ponencia Código Infarto. Muchísimas gracias, doctor. Les agradezco que estén presentes aquí y parece que también estamos allá en su casita viendo la sesión. Estoy muy motivado, muy contento de que podamos estar aquí para hablar sobre un tema de gran relevancia, para nosotros como médicos y por supuesto para la población a la que servimos, ¿vale? Ahorita vamos a hablar ya de lleno del código infarto, pero primero, bueno, quiero agradecer y mandar saludos a la doctora Yareni Santiago, quien me invitó para estar aquí con ustedes. Les mando saludos, así como también a todos los del Colegio Suma Neutismo. Agradezco su hospitalidad. Bueno, vamos a empezar de lleno ya con el tema, porque es de gran relevancia y la verdad, sí estoy muy contento que me hayan invitado, porque son temas que nos competen no nada más a los que estamos en las áreas críticas, nos competen a todos. Yo he tenido mucho contacto con médicos familiares desde que terminé la residencia, pues mi primer trabajo fue en una clínica familiar, estuve 8 años ahí. Y tuve mucho contacto con los médicos familiares, la verdad tengo mucho cariño. Y actualmente sigo dando pláticas, clases a médicos familiares, al igual que en mi. Y les quiero decir que nos sintamos orgullosos, tanto ustedes como nosotros, que finalmente en la pandemia pudimos demostrar que nosotros fuimos los que dimos la cara, el odio con el virus. Y ustedes lo saben y yo lo sé. Ahí en el hospital donde trabajo, pues cerraron todo. Nosotros fuimos inicialmente un hospital 100% COVID, primer año, y me agrego. Las demás especialidades cerraron y ya no nos volvimos a una manera preparada. Los de urgencias ahí estuvimos al pie de cañón y también en las unidades de medicina familiar. Entonces eso es para sentirnos orgullosos, ¿vale? Entonces, yo siempre le he dicho, hay que defender lo que somos, hay que sentirnos orgullosos y a mí por eso encantado cuando me hicieron la invitación médicos familiares, que por supuesto, ¿vale? Entonces hay que tener eso muy, muy en cuenta. Acá es una foto ahí de recuerdo de Darian Gomito, ahí que me encontraba, y es McGregor, ¿no? Y es bonito recuerdo, ¿no? Para poner a la presentación. Pero muy bien, una vez dicho todo esto, pues vamos a hablar sobre este tema para mí de gran relevancia. Y ahorita vamos a ver por qué. Para todos es de gran relevancia, ¿vale? ¿Por qué? Primero, la clase la vamos a llevar en tres partes. Primero vamos a ver las estadísticas para justificar la razón del código infarto, ¿vale? Vamos a ver las estadísticas porque tenemos que justificar porque estos lineamientos, ¿no? Luego vamos a ver el abordaje de acuerdo a las guías más recientes, ¿no? Tanto europeas como americanas, sobre el manejo de pacientes con síndrome isquémico coronario agudo con elevación del ST. Y finalmente, entre todos, vamos a resolver un caso real, vamos a ver un caso clínico que ustedes me van a ayudar, que también los que están ahí, están viendo la sesión, a resolver, ¿verdad? Porque lo importante es que se lleven el conocimiento. Estoy seguro que ya tienen el conocimiento, que muchos ya saben a qué nos referimos cuando hablamos de código infarto, muchos ya lo saben. Algunos otros a lo mejor tal vez hayan escuchado de él y otros quizás para algunos sí sea algo nuevo, pero lo que quiero es que se lleven ese conocimiento y que sean partícipes del tratamiento. Por decirlo, yo sé que son médicos familiares, pero también sé que muchos de ustedes, estoy seguro, que trabajan en áreas de urgencia también o en áreas de admisión continua. De hecho, ahí me agrego, yo tengo dos compañeros, las doctoras Fuentes de los Cervantes, son médicos familiares y yo directamente trabajan en el curso que se intenta. Y a ellos les llegan este tipo de pacientes y ellos activan el código infarto, ¿vale? Entonces, es algo que nos compete a todos. Muy bien. Entonces, empecemos ahora sí que desde el principio. De acuerdo a las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, pues resulta que las enfermedades cardiovasculares son responsables del 32% de las muertes. Con esto quiero decir que es la primera causa de muerte a nivel mundial, las enfermedades cardiovasculares. Así de simple, ¿no? No hay otra cosa más que decir. Aquí están las principales causas, 10 causas de muerte a nivel mundial de acuerdo a la OMS. Y resulta cardiopatía isquémica en primer lugar. Y ya las demás, pongan la que quieran, accidente de cerebrovascular, enfermedad pulmonar obstructiva, etcétera. Pero la primera causa es la cardiopatía isquémica, ¿vale? Aquí me faltó otra. ¿Qué es esta? Ah, la traje de esta diapositiva intencionadamente. ¿Por qué? Esta gráfica nos habla antes de la pandemia del COVID y la otra nos habla posterior a la pandemia del COVID. Sabemos que
La mortalidad por COVID era lo que en el 2020 fue lo que más nos preocupaba de la mortalidad y todo el sistema de salud se fue para allá, ¿no? ¿Pero qué creen? Antes del COVID, la cardiopatías química, de acuerdo a la OMS, era la primera causa de mortalidad y ya después del COVID seguía siendo, ¿qué creen? Es decir, ni siquiera el COVID pudo desbancar del primer puesto a la cardiopatía isquémica como mortalidad. Entonces, con eso, ¿qué estamos diciendo? La relevancia de actuar rápido ante esta situación que nos está preocupando a todos. Ahora bien, estadísticas de la OCDE, como sabemos, en el 94 México pertenece a este organismo internacional, ¿no? La OCDE. ¿Y qué creen? Para nuestra mala suerte, México también ocupa el primer lugar en mortalidad por enfermedades cardiovasculares en la OCDE. A nivel mundial y a nivel de la OCDE es el primer lugar. Y primer lugar en muerte por personas mayores de 45 años a causa de infarto agudo del miocardio. Entonces estamos viendo que es algo importante, es algo relevante. Hay muchas razones, entre ellas que desafortunadamente México es de los países que menos invierte en salud. Por ejemplo, Estados Unidos tiene un gasto en salud del 16.6% contra un 5.6% de México. Entonces, entre muchas otras causas, esto interviene mucho en esta situación. Muy bien, ahora nos vamos al INEGI. Ahí están las principales causas de mortalidad en México y en primer lugar, pues, quiere ir Papaléjo, enfermedades cardiovasculares. En segundo lugar, ya viene diabetes y ya vienen las demás causas. Pero en primer lugar, sigue siendo enfermedades cardiovasculares. ¿Muy bien? Muy bien. Y esta gráfica es interesante. Del 2013 al 2022, igual de INEGI, si se dan cuenta, bueno, no sé, no está bien, láser, ¿no? Pero bueno, finalmente sigue en aumento, ¿no? La mortalidad por enfermedad cardiovascular. Y es importante porque la puse, porque finalmente, para hablar de esto del código de infarto, que es lo que estamos tocando ahorita, pues resulta que, no sé si sepan, pero a partir del 2013 fue cuando se empezó a echar mano de estos protocolos. ¿Vale? Ya con base a todo lo que ya vimos de la primer lugar de mortalidad, etcétera, bueno, en el 2013, pues ya, para ser preciso, en el Instituto de Cardiología Ignacio Chávez, pues ahí fue en el 2013 donde fueron los inicios de lo que hoy conocemos como código infarto, ¿sabes? Y en el Instituto Mexicano de Seguro Social, que era, yo pertenezco, a partir del 2015 se inicia con estos protocolos. Es decir, que llevamos, en teoría, en el país a partir del 2013, 12 años, a nivel del Instituto Mexicano de Seguro Social, 10 años están cumpliendo de que se instauró lo que hoy conocemos como código infarto, ¿vale? Y sí ha habido buenos resultados, aunque la mortalidad sigue siendo la principal causa de las enfermedades cardiovasculares, eso no lo que sí se ha logrado es que, por ejemplo, antes de instaurar el código infarto, los protocolos, cerca del 50% y un poquito más de los pacientes que requerían manejos de reperfusión no la estaban recibiendo, ¿vale? Entonces, para que tengamos una idea, código infarto, ¿qué significa? Detecto al paciente, clínicamente hago el diagnóstico rápido y le voy a dar su manejo, que en este caso es de reperfusión. Ahorita vamos a hablar de eso. Reperfusión puede ser con medicamentos, puede ser procedimiento invasivo, ¿no? Finalmente sabemos eso, pero a partir de que antes del código de infarto, más del 50% de los pacientes no recibían ese tratamiento, ¿sabes? Ya con la instauración de estos códigos, afortunadamente, de ese 50% que no recibía, ya estamos cerca del 80% de que ahora sí ya se están recibiendo esos manejos, ¿no? Entonces sí ha habido muchos avances. Se detuvo un poquito el avance que llevaba con lo de la pandemia, pero bueno, finalmente era entendible, ¿no? Obviamente todos los recursos fueron para lo que era el COVID, pero finalmente sí ha habido una respuesta. Y obviamente si el paciente recibe un tratamiento de reducción adecuado, pues obviamente las secuelas pues van a ser menores, ¿vale? Recordemos como médicos, yo siempre lo comento, los estudiantes, a todo el mundo, la mayor virtud que tenemos los médicos, ¿cuál va a ser? No nada más es curar la enfermedad, sino restablecer a nuestros pacientes a su vida normal, en lo más normal que se pueda, ¿vale? Ese va a ser nuestro éxito de la medicina, el evitar las secuelas y que el paciente tenga una vida lo más cercana o hasta mejor si se pudiese antes de que presentara alguna complicación en la salud, ¿vale? Entonces, hay que sentirnos orgullosos cuando logramos esto, y obviamente con el código, con estos códigos, es lo que se busca finalmente, ¿vale?
Y ya nada más finalmente el INEX, ¿no? Del 100% de los pacientes que tienen problemas cardiovasculares, pues resulta que el 76.5% corresponden a enfermedades isquémicas del corazón. Entonces, esto nos justifica sin duda, sin dudar nada, la importancia de que se estableció lo del código infarto, ¿vale? Bueno, aquí nada más era decir, ¿no? Que en el instituto ya se llevan 10 años y a nivel nacional 12 años, ¿no? Con estos protocolos, pues sí, se necesita todavía trabajar mucho, se siguen creando redes de apoyo, hospitales donde haya servicio de hemodinamia, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en el Hospital Mangrego y ahí se cuenta con sala de hemodinamia, pero a veces hay situaciones en donde no puede estar 24/7, ¿no? Que sería lo ideal. Pero son todas estas redes donde se debe de detectar cuando un paciente, por ejemplo, está presentando un evento, cuando llegan los paramédicos, ¿a dónde deben de trasladarlo? Hay aplicaciones también, como Infarct, etcétera, que pueden tener en sus celulares. Ahí les dice qué hospitales son los que cuentan con redes con hemodinámica. Finalmente sería el manejo que debemos de tener, pero bueno, eso no significa que si no hay hemodinámica no se le pueda ofrecer algo al paciente. Finalmente es lo que vamos también a comentar en esta clase, ¿no? Finalmente, ¿qué es lo que se espera con la implementación de estos códigos? Bueno, son varias situaciones, pero la principal es reducir el porcentaje de pacientes con infarto agudo al miocardio que no recibían manejo con reperfusión. Eso es lo más importante. Por recordar, antes de la instauración de estos códigos, más del 50% que requerían ese manejo no lo estaban recibiendo, ¿no? Y eso es lo que se busca, que aumente, que los pacientes sí tengan ese tratamiento. También que se busca diagnosticar oportunamente el paciente que requiere el tratamiento. Es algo muy importante. Podemos tener todas las redes de apoyo, todas las salas de hemodinámica que queramos, pero si no diagnosticamos el paciente oportunamente, pues no lo vamos a dirigir a que se le dé el tratamiento, ¿no? Entonces es algo muy importante que ustedes sí pueden hacer. Les puede llegar al paciente y ustedes tienen que detectar, tienen que diagnosticar. Quizás no tengamos a la de los niños muchas veces, pero sí tienen que oportunamente hacer el diagnóstico para trasladar al paciente al lugar donde le ofrezcan el tratamiento, ¿vale? Ya lo importante es que esto sí ya les compete más a ustedes, con médicos del primer nivel, detección y tratamiento de factores de riesgo, ¿vale? Por ejemplo, del Instituto del Mexicano de Seguro Social, y hablo de él no por hacer propaganda en IMSS, pero bueno, ahorita estamos en la instalación del IMSS, y muchos de ustedes supongo que trabajan en alguna institución, en el nivel privado, etcétera, ¿no? Y bueno, el Instituto tiene un protocolo que se llama Protocolo de Atención Integral, lo llamamos PAI, ¿vale? Y en eso, y estos protocolos los dividen en los 3 niveles de atención en los que están en los servicios de salud. Y en el primer nivel de atención, lo más importante les corresponde a ustedes, que es la detección y tratamiento de factores de riesgo. Y créanme que nosotros, los médicos que estamos en las áreas clínicas, les vamos a agradecer muchísimo cuando ustedes en esta área, con esto ustedes nos evitan que los pacientes lleguen, que presenten la notificación. En realidad eso es lo más importante, la parte que están haciendo ustedes, ¿vale? Detección de factores de riesgo y es muy importante cuando llegan pacientes nos consultan, ¿no? Hay calculadoras para riesgo cardiovascular, ¿no? Yo espero que pacientes de 20 años en adelante, ustedes les calculen su riesgo, ¿no? ¿Qué nos indica esto? Bueno, las posibilidades que en 10 años el paciente vaya a tener alguna complicación, ya sea a nivel un accidente cerebrovascular, un infarto agudo al miocardio, ¿vale? O pacientes que tienen antecedentes de diabetes, hipertensión, empiecen a tomar medidas como, por ejemplo, el estilo de vida saludable, ¿no? Que son situaciones que ustedes manejan a la perfección, ¿vale? Yo con eso ni siquiera me meto porque ustedes son expertos en esto, ¿no? Y, por supuesto, pacientes con enfermedades de diabetes, hipertensión, epidemia, hacerle sus controles adecuadamente, que se estén ustedes siempre leyendo y que estén actualizados en el manejo, ¿no? Y los manejos actuales, han visto las guías han ido cambiando, manejo de hipertensión, manejo dual, ¿no? Lípidos, han cambiado algunas definiciones en cuanto a la diabetes, entonces estar siempre eh, actualizándose para que precisamente ustedes apoyen en ese sentido, ¿verdad? Pero también está la parte en donde ustedes van a estar en contacto directo y haciendo diagnóstico, ya dijimos, y muchos de ustedes van a estar de frente a pacientes que requieran el manejo oportuno, ¿vale? En la situación de emergencia, ¿vale? Entonces, que eso es lo que ahorita vamos viendo. Rápidamente, prevención primaria, que es lo que he estado diciendo, ¿no? Dijimos que México, de acuerdo a la OCDE, tenía pacientes mayores de 45 años, primer causa de mortalidad, infarto agudo al miocardio, ¿no? Finalmente.
Entonces, en esos pacientes hay que tener en cuenta todo lo que acabamos de decir, hipertensión, diabético, dislipidemia, obesidad, tabaquismo, etcétera. Tienen que tener un control adecuado. Sabemos que el nivel primario, bueno, son situaciones multidisciplinarias. Ustedes tienen a la mano varias cosas en las donde se pueden apoyar, no nada más es su acción médica propia. Tienen a la mano nutrición, tienen a la mano trabajo social, actividades, hay muchas cosas que ustedes realizan en beneficio de todos estos pacientes, ¿vale? Entonces, ahí es donde ustedes tienen que intervenir y esto nos va a ayudar muchísimo para evitar que se presente la complicación. Ya, obviamente, esta diapositiva nada más nos dice las metas. Estas metas en cuanto a colesterol, en cuanto a hemoglobina glucosilada, en cuanto a presión arterial, cambio de estilo de vida, son intervenciones que deben de tener ustedes hacia sus pacientes, tanto antes de que se presente la complicación, por supuesto que es lo ideal, pero bueno, también si desafortunadamente ya se presentó la complicación, en este momento sería un infarto, bueno, posterior a que el paciente ya haya sido dado de alta al tercer nivel, por ejemplo, pues continuar con estas metas, que es lo que tendrían que ustedes hacer, ¿no? Antes de llegar, pero también después para prevenir que se vuelva a presentar el evento, ¿vale? Entonces ahí es la relevancia en cuanto a medicina familiar, ¿vale? Muy bien, pero ahora sí ya vamos a entrar más a tema, a lo que estamos viendo, el abordaje del paciente con sospecha del síndrome coronario agudo, ¿vale? Aquí que yo les podría decir, es un tema muy amplio, síndrome coronario agudo, pues serían estar aquí hablando muchísimas horas, pero bueno, vamos a resumirlo en el tiempo que debe durar esta sesión, pero les voy a dar ahora sí que los tips y las actualizaciones más importantes que les pueden servir a ustedes, ¿vale? Eso es lo que vamos a hablar aquí. Entonces, lo primero que quiero que se aprendan es que solamente al hablar de código infarto es hablar de síndrome isquémico coronario agudo con elevación del segmento ST. Ahorita olvidemos todo lo demás, ¿vale? Porque el isquémico agudo puede abarcar varias otras cosas. Ahorita la que importa es con elevación del segmento ST, ¿vale? Muy bien. Entonces, el abordaje, bueno, vamos a irlo desglosando, pero así, de un modo general, tenemos que basar desde la presentación clínica. ¿Cómo me va a llegar mi paciente? Evidentemente, bueno, vamos a ver que generalmente los pacientes llegan a las unidades a recibir atención, la mayoría de las veces por dolor, ¿no? Ahorita vamos a hablar de ese dolor como las características que va a presentar. Entonces, será lo primero. De acuerdo, si tenemos la sospecha de acuerdo a la clínica del paciente, lo primero que tenemos que hacer, de acuerdo al código FARCO, es tomar un electrocardiograma dentro de los primeros 10 minutos. Nunca olvidemos esto. Sospecho que tiene un síndrome coronario agudo, en 10 minutos o menos, debo de, si el diagnóstico, ¿cómo lo voy a hacer? Clínico y electrocardiograma. Una vez que tenga mi electro, ¿qué es lo que voy a buscar? Elevación. Intencionadamente es buscar elevación del segmento ST. Ahorita vamos a ver con nuestra situación, esto es general, ¿vale? Y bueno, pues ya tengo la parte clínica, ya tengo la parte de gabinete, que en este caso el electro, ya detecté si tiene o no elevación del segmento ST, que es lo que importa. Y bueno, en otra parte, le tomo o no algún estudio de laboratorio, en este caso específico, hablando de todo el infarto, sería biomarcadores enzimáticos, y para ser exacto, es la troponina. Desafortunadamente, de acuerdo a las guías y de acuerdo a lo actual, el único estándar que se maneja para este tipo de situaciones es la troponina, pero de alta sensibilidad. Desafortunadamente, pues este reactivo no se encuentra casi en ninguno de los lugares, ni siquiera donde yo trabajo lo contamos con él. Tenemos las troponinas estándar, ¿no? Las que hay ahí. No sabemos que se elevan después de 3 horas. La troponina de alta sensibilidad se eleva en la troponina hora, ¿vale? Que sería el ideal. Pero bueno, afortunadamente, y ahorita vamos a ir viendo que no es necesario que contemos con el resultado ni con troponina de alta sensibilidad. Va a ser más que suficiente con la parte clínica y con la parte electrocardiograma. Pero obviamente sí es importante que sepamos que también es parte del protocolo el la troponina, ¿vale? Y finalmente, ya con esto, pues nos vamos a ir hasta nuestro diagnóstico, que ya dijimos, el diagnóstico que buscamos sería descartar un síndrome coronario agudo con elevación de ST, sería lo primero. Pero tenemos otras 3 situaciones que se podrían presentar. La otra, que estuviéramos presentando un síndrome isquémico coronario agudo sin elevación del ST. Esa es la otra, pero esa ya lo sacaríamos como que del infarto. Y la otra sería también una angina en estado.
¿vale? Esa es otra posibilidad. Que también ya saldría como que del código de infarto. Nada más les recuerdo, si tienen un paciente sin elevación del ST o un paciente con angina inestable, estos pacientes lo que tendríamos que hacer es calcularles el riesgo. Y hay unas clasificaciones, una las voy a mencionar, es la clasificación de TIMI, clasificación de Grace. Sabemos que un paciente que tiene más, acuérdense, Grace más de 140 es igual a un alto riesgo, y estos pacientes hay que llevarlos a una terminal. Pero esto los vamos a dejar aparte. Ahorita nos vamos a preocupar nada más de que tienen elevación del ST. Y la última opción es que, pues, que se descarte, que no tenga esto, ¿no? Que afortunadamente no sea un isquemio agudo, y sea otra situación donde tendremos que hacer nuestros diagnósticos diferenciales, ¿vale? Entonces ahorita nos vamos a acordar y voy a estarlo repitiendo las veces que hay necesario. Elevación intencionada del instrumento ST, porque eso es lo que vamos a catalogar como para activar nuestro código. Nuestro, Chique. Dale dos. No, es que hagan pequeñas. Así. Así. Ahí. Aprovechando. Por cierto, cualquier pregunta, cualquier situación, con todo gusto ustedes a sus órdenes. Pueden preguntar. Aprovechen que está uno así para todas las dudas que surgen, ¿vale? Muy bien. Bueno, entonces pasamos a lo primero, como dicen, primero lo que traje, ¿no? ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico? Pues un cuadro clínico. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico? Pues dolor. De acuerdo a lo que nos reportan las nuevas guías, nosotros, no sé, antes cuando estudiábamos esto, años atrás, hablábamos de un dolor típico, ¿de acuerdo? Un dolor típico para infarto y dolor atípico. Porque ya esos términos están En desuso. inclusive ya de acuerdo a las últimas guías de la AJA que se dieron hace como mes y medio, en 2025, y las europeas en el 2023 y las españolas saliendo en el 2025, ellos ya recomiendan que no se utilicen esos términos como típico, atípico, porque pueden llegar inclusive a confundir al diagnóstico. Entonces, técnicamente hoy, al hablar para la sintomatología, va a ser dolor torácico de origen cardíaco, que vendría siendo como lo que antes llamábamos típico, pues dolor torácico de origen cardíaco, y el otro sería los equivalentes anginosos, no sé si han oído de ellos, no se han oído hablar de su término. Entonces, dolor torácico cardíaco, uno, vamos a hablar de, y el otro, los equivalentes anginosos, que son los que tenemos que tener más cuidado, porque si no detectamos a tiempo un equivalente anginoso, podríamos no diagnosticar y por lo tanto no darle el tratamiento por paciente. En cuanto al dolor de origen cardíaco, pues no hay mayor problema. Simplemente hasta lo googlean, ¿no? Que puedes decirlo y entonces se llama Alexa, sí te va a dar el diagnóstico, ¿no? Sin ningún problema. El problema va a ser, y donde nosotros tenemos que poner nuestro arte médico, es detectar pacientes con equivalencia a químicos, ¿vale? Entonces aquí lo importante, bueno, vamos a hablar primero del dolor cardíaco, ¿no? A ver, bueno, hay un signo que se llama de Levy, ¿no? Pues con los pacientes llega. Ahí no lo, bueno, generalmente con el tuyo cerrado, sobre todo la anterior, ahí no lo pusieron de la forma que lo escribe la definición, pero bueno, finalmente, a ver, pues, si me llega un paciente con una presión torácica, un dolor de más de 20 minutos, un dolor opresivo, rectosternal, que se irradia a brazo izquierdo, puede ser a brazo derecho, inclusive puede ser a ambos brazos, hacia el cuello, de acuerdo a las escalas del dolor, de una intensidad generalmente 8, 9 y 10, es decir, hasta 20, dicen los pacientes, ¿no? Con sensación de muerte, inclusive así algunos pacientes lo describen, y acompañado de sintomatología renérgica, náusea, diatomesis, vómito, sensación de evacuación, ¿sale? Ese es un dolor característico cardíaco, ¿sale? Yo creo que ahí nadie de nosotros tendría ninguna duda. Si le llega un paciente en esa situación, pues en intuir que le tengo que tomar el electro en menos de 10 minutos, ¿no? Ahí no habría problema. Entonces, ese no se preocupen, ese va a llegar y solito el paciente va a decir, me estoy infartando. Casi le va a decir, tome un electro y va a bajar la verdad.
donde nos debemos de preocupar y donde debemos de tener atención, tienen el equivalente aquí, ¿no? Ahí sí, por favor, pongan, ahora sí que hay que poner muchísima atención, porque ese es el que se nos puede ir. ¿Cuáles son? El paciente puede llegar simplemente con un dolor torácico, pero sin los demás acompañantes en los que ya les comenté. Puede llegar con dolor torácico, puede llegar con dolor epigástrico, simplemente y pensar que es una gastritis igual, ¿no? Puede llegar el paciente con disnea. Esos son los equivalentes de todo lo que estoy diciendo. Disnea. Puede llegar con alteraciones neurológicas, puede llegar hasta con convulsionando, pues, puede llegar con una lipotimia, puede llegar con síncope, puede llegar convulsionando, ¿verdad? Esos son los equivalentes sanguíneos. Y hay que tener cuidado, porque los pacientes, si no nos lo detectamos, no le voy a tomar un electro y no lo voy a tratar, ¿vale? Pues muchísimo cuidado en ese sentido. Aquí me voy a permitir platicarles rápidamente dos anécdotas que tuve cuando trabajaba en la clínica Bestión. Recién había acabado de la residencia, resulta que me llega un paciente, todavía no se instauraban bien los sistemas de triage y todo eso, pero había una enfermera en ese entonces y llegó. Yo sabía que me iba a tocar el siguiente paciente, Sofía, del rápido, a ver qué le decía a la enfermera, porque para verlo rápido. Y entonces resulta que era un señor aproximadamente de 60 años más o menos, diabético, hipertenso, pero resulta que le estaba comentando a la enfermera que el motivo de la atención era porque estaba presentando evacuaciones diarreicas, náuseas, evacuaciones diarreicas. Entonces la enfermera estaba interrogando, estaba tomando signos vitales y estuvo ahí como los 10, 15 segundos. A mí me llamó la atención que el señor estaba así, tomando así. Y ya le pregunté diabético, porque eso sí, me dio la verdad que me quiero haciendo una pregunta. Usted viene por diarrea, ¿sí? Oiga, tengo una curiosidad, ¿por qué tiene su mano así? Y me dice, ¿qué crees, doctor? Es que tiene como 2 horas. Tengo una sensación rara, no me duele, una sensación rara. ¿Qué habla? Realmente, paciente de 60, paciente de diabetes hipertenso. Pero de riesgo, ¿no? Equivalencia. Y le dije, permítanme, yo pase, por favor. Me pasé ahí al área del sur que tenemos batería de la mujer, un eléctrico que quieren. Sufra de nivel, de experimento, ese no me acuerdo en qué cara. Y ahora tuvimos que iniciar mal el paciente. Entonces, si yo voy a decir, si el paciente iba por diarrea, pero simplemente es de estar vigilando y de saber factores de riesgo, de saber algunas cosas, de saber que existen los equivalentes para que no se nos vaya y este diagnóstico. Esa es una. Y ahí les va otra. Igual que ayer estaba ya en la consulta y un paciente me dice que tenía 2 horas con hipo. Eso por una crisis inculto. Paciente diabético, igual, de más de 60 años, un poco de artoréticos. Caray, a ver si no me igual su electro, y qué creen, del segmento, ese. Son situaciones que debemos de tener muchísimo cuidado, ¿vale? Y no para que tengamos miedo, y no a todos electro, ¿no? Si no toman un electro a todos los que lleguen. No, pues no. Recordemos, y te lo digo, si ahorita todos los que estamos aquí presentes y tomáramos un electrocardiograma, ¿qué tienen? El 20% de nosotros nos saldría alguna alteración en el estudio. Y entonces, imagínense, todos eléctricos, y entonces, ¿qué me voy a hacer? ¿Me voy a tratar? ¿Me voy a aprender un no? Pero ¿qué creen? Estos equivalentes anquinosos tenemos la fortuna de que se presentan en los extremos de la vida. Estos muy jóvenes, pacientes ya de edad más avanzada, también se asocia a pacientes con neuropatías, es decir, pacientes diabéticos de larga evolución, pacientes que ya se hayan infartado previamente, o pacientes a lo mejor que tengan alguna discapacidad, no se puedan comunicar, etcétera, ¿no? En esos casos hay que tener en cuenta los equivalentes anquinosos y siempre sumándole los factores de riesgo y los antecedentes de historia cardiovascular previa, ¿sale? Entonces no olviden este detalle. No es a cualquier paciente, son pacientes que cumplan con estos requisitos, ¿vale? Pero siempre ténganlo en cuenta, ¿vale? Entonces, me tardé más de esta parte porque es muy importantísima. Si no hacemos el diagnóstico, pues lo demás no va a funcionar. Si no hay diagnóstico, no hay tratamiento, no se activa nada porque no lo diagnostiques. Muy bien. Entonces, rápidamente, electrocardiograma en menos de 10 minutos ante la sospecha, ¿vale? Ya sea un cuadro de dolor torácico clásico, cardíaco, que ya dijimos, o ya sea un equivalente anquinoso, lo que debo de proceder es a realizar mi electrocardiograma en menos o máximo en 10 minutos y voy a buscar intencionadamente elevación del segmento ST. Ahorita olvídense de lo demás. Ustedes cuando sospechen de eso, vayan directo a buscar elevaciones en el ST. No sé cómo, porque luego toman el electro y salen elevaciones, infraniveles, ondas 10.
sale todo lo que ustedes quieran y nos quedamos en la... ¿Qué tiene, no? No. Se resume muy rápido. Si están sospechando de un infarto, ¿qué es lo que buscamos? No busquen lo demás. No se dice, los otros son como distractores. Es como cuando van a una tienda y tienen dinero. Se van a gastar todo el dinero en todo, ¿no? Van a una tienda y usted, bueno, yo personalmente, pues, a mí me gusta la música, voy a comprar una guitarra. Pues ya lo veo con mi dinero directo a esa guitarra, ¿no? Es lo mismo. Si yo sospechar y quiero descartar un infarto, pues busco mi elevación de BCG, ¿para qué busco los demás? ¿Sabes? Muy bien, entonces eso es lo que es lo bueno de esto, ¿no? Entonces busco intencionadamente elevación de BCG, pero también a la par, obviamente, veo el estado de estabilidad del paciente, ¿vale? Todos los estados de urgencias, como han estado en admisión continua, como busquen en su consultorio, lo más importante siempre va a ser que ver el estado de estabilidad del paciente, ¿vale? Independientemente de lo que tenga, me interesa que el paciente esté estable, porque si está inestable, híjole, entonces, eso es muy importante, ¿vale? Buscar FT, buscar estabilidad. Muy bien, intento repetir lo mismo. Ante la sospecha diagnóstica, solicito mi electro, busco intencionadamente los datos, en este caso, la evaluación del FT, checo la estabilidad, un truco de estabilidad, no voy a saber que el paciente está estable, bueno, pues signos vitales, es una, estado neurológico dos, y al hablar específicamente del síndrome coronario agudo con elevación del ST, me imagino, o si no, recordarán la clasificación de Kimball, no sé si la han escuchado, la clasificación de Kimball, que nos va a hablar sobre inclusive la mortalidad a los 30 días, esta clasificación que nos dice, el paciente que se está infartando, una de las complicaciones que presenta un infarto, pues es falla cardíaca, ¿vale? Y la clasificación de Kimball me va a hablar del grado de falla cardíaca en un paciente infartado, son 4 grados. Kimball 1, es decir, al escuchar a mi paciente, los pulsos, campos limpios, no hay complicación yugular, neurológicamente bien, perfecto, este paciente tiene un Kimball 1 y tiene una mortalidad de 30 días de menos del 5%. Genial, ¿no? Estos son los pacientes que todos queremos que lleguen. Pero puede haber un Kimball 2, que es un paciente que ya tiene al auscultar los receptores, puede haber incomputación yugular. Acá hay ya entraría un Kimball 2. Y bueno, no está inestable, pero ya la mortalidad es por arriba de hasta el 10% de aumento. Pero ya no, ya no hablemos de un Kimball 3, sino un paciente con edema pulmonar, mortalidad del 50%. Un paciente con un choque cardiogénico, que sería el Kimball 4, mortalidad del 90%, ¿vale? Entonces, es muy importante, ¿vale? Voy checando a mi paciente, voy diagnosticando, pero también voy viendo en qué grado de estabilidad está. Muy bien. Y bueno, también esta nos habla de que si voy a tomar o no los marcadores enzimáticos, ¿vale? Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Muy bien, ahora sí, aquí sí vamos a aprender los detalles. Ahora sí que son los tips que les voy a mandar, les voy a decir para el diagnóstico. El diagnóstico lo vamos a hacer específicamente con el electrocardiograma, ¿vale? Ante la sospecha clínica. ¿Qué es lo que vamos a buscar en el electro? Bueno, ahí les va. Vamos a buscar elevaciones en el segmento ST iguales o mayores a 1 milivolt en todas las derivaciones, pero ahorita vamos a hablar de las posiciones que traen, por ejemplo. Igual, mayor a 1 milivolt en todas las derivaciones, con excepción, como siempre ya dijimos, en B2 y en B3, la derivación B2 y en la derivación B3 son las únicas donde cambian. En todas las demás es igual o mayor a 1 milivolt, que viene siendo cuadritos chiquitos. Si recordamos el papel de electro, pues tiene cuadritos chiquitos. Y esos cuadritos chiquitos forman cuadritos más grandes. Es cuando el chiquito es más que suficiente para dar el diagnóstico. Pero dijimos que en B2 y B3 ahí no hay cambia la regla. Va a depender si es mujer o si es hombre. Si es mujer, en B2 y en B3 tenemos que ver que la elevación del ST sea igual o mayor a 1.5 milímetros, que son milivolts. Y si es hombre, va a depender si tiene menos de 40 años o tiene más de 40 años, ¿vale? Entonces eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. Entonces, si tiene menos de 40 años, en B2 y B3, tiene que ser igual o mayor a 2.5 milivolts. Y si es menor de 40 años, mayor, perdón, no menor, no mayor, Mayor. mayor igual a 2 milivolts. Les comento esto porque son situaciones que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Pero acuérdense que casi son en todas las derivaciones, solamente en B2 y en B3, ¿vale? Ahí otra vez. Dijimos que no, ¿verdad? Muy bien.
Rápidamente, ¿qué es importante? Bueno, conozcamos las caras o paredes cardíacas, ¿sabes? Muy importante, porque si no las conocemos, pues tampoco vamos a poder hacer el diagnóstico. Aquí es una tablita, esa no importa, esa la pueden tener, la googlean y le sale, la ponen en el bolsillo, como quieran, no pasa nada. Solo recordemos, pero por citar un ejemplo, hablando de la cara inferior, de 2 de 3 a veces basta con que en 2 de estas 3 derivaciones esté elevado el ST, y en este caso especifico más o igual a 1 mV para que hagamos el diagnóstico. Pero, por ejemplo, en la cara lateral anterior, perdón, que va del D1 a B4, aquí entraría la regla que les dije. Si fuera el B1 y B4 de elevación, bastaría que fuera más o igual a 1 mV. Y con esas 2 derivaciones sería suficiente para que le saque el infarto de la anterior. Pero suponiendo que sería el B2 y B3 de elevación, ahí tenemos que ver si es mujer o si es hombre. Si es mujer, tendría yo que ver que la elevación igual a 1.5 milivolts, ¿vale? En B2 y B3 específicamente. Y si es hombre, si es menor de 40 años, la elevación tiene que ser de 2.5 igual, milivolts en B2 y B3. Y si es mayor de 40 años, igual o mayor de 2 milivolts, ¿vale? Eso es lo único que tendríamos que tomar en cuenta, ¿vale? En realidad, lo demás no hay mayor problema. Y aquí están las demás caras, pero ahorita vamos a hablar, por ejemplo, de la cara posterior, que tiene también un detalle en especial. Pero ahorita lo vamos a comentar. Muy bien, ahora sí, ya les toca a ustedes. Y les pongo este trazo. Les llega, imagínense el contexto, un paciente, pues, no sé, de 50 años, masculino, y tiene 3 horas con dolor opresivo, intestinal, irradiado al brazo izquierdo, mañana más que al vómito, dice que 10 de 10 y siente que se va a morir. No dudaría nadie de nosotros en pensar que le tenemos que tomar un electrocardiograma, estamos de acuerdo. Muy bien, pues ya lo tomamos y resulta que sale eso. Yo les preguntaría, ¿cuál sería su diagnóstico? ¿Todos están de acuerdo? ¿Cuál? Bueno, el doctor nos comenta que es un infarto lateral. Hay elevación del cara lateral, que por ahí dijeron antes inferior, ¿no? Creo que ahorita vamos a checar, ahorita vamos a ver pero lo importante es esto es la realidad, ¿no? Le traiga al paciente, van a tomar el electro y eso es lo que tienen ustedes que diagnosticar, ¿sí? Porque con base a ello van a ver si activan el nuevo código. Entonces activaría el código de infarto. Sí, sí. ¿Verdad? Tiene clínica, tiene electro, tiene elevación del ST, ¿vale? Sí. Esto, de acuerdo a los niveles de triage que manejamos, sería un triage por rojo, que significa que tenemos que atenderlo inmediatamente o máximo en 3 minutos, que en realidad sí lo hacemos, pero es importante. Y ahorita les voy a decir por qué el sexo pequeño, y hay varios que compañeros, no, no. Igual un paciente igual quiere cambiamos, es femenino de 50 años, diabetes hipertensa mal controlada, 3 horas con dolor o presenta un síncope, un síncope, y le llega al servicio de urgencia. ¿Se acuerdan que dijimos? Ay, me acuerdo de la plática del doctor Torres. Tiene factor el verdadero cardiovascular, no se controla, y que presentó un síncope, yo me acuerdo que dijo que eso era un equivalente. Pues le ponen un electro, ¿no? Pero ¿qué creen este del electro? Y ahora sí, ¿qué me dicen? Es que es B2 y B3. Sí, mano, no puedo pensar. ¿Qué le dice que tenemos que buscar? ¿Era hombre o mujer? ¿Cómo? ¿Era hombre o mujer? ¿Me había dicho? Oh. Mujer. Buscamos intencionadamente elevación del segmento 70. ¿De entrada ahí vemos esto? No. No, ¿verdad? De acuerdo a la lógica que yo les dije, pues eso no sería un infarto de una mujer. Pero vamos a ver qué nos dice, qué nos dice. Pero no les llama la atención algo. Sí, ajá. Infranivel, ¿dónde? Es B1, Miren, miren, B1, B2, B2, ajá, B3. ¿eso les podrá decir alguien que sepa? De todos ahorita les voy a decir Una angina. Pero si ustedes tuvieran, todos los aquí presentes, ¿activarían el código de infarto con ese electro? La verdad. No. No, lo darían ya a su casa. No. 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 Pongo porque son situaciones que se van a presentar. Qué bueno que las intencionalmente las pongo para eso.
Ahí va, vamos a ver qué nos dice. Haces curva. Miren, ahí va. Les voy a. Si los primeros contestaron que era un infarto de la cara inferior, ya se ganaron un Oscar por la mejor actuación de. Y los que pensaron, ya sean los que están en línea o los que estamos aquí, pero aquí nadie dijo, ¿verdad? Los que hayan pensado que era un infarto de la cara posterior, y obviamente esto nos obligaría a tomar las derivaciones de 7 y 8 29. Posteriores. Obviamente, si hubieran ganado en dos caras, ¿no? Porque aquí nadie se lo ganó, pero ahorita ganó. No importa, lo que importa es que estamos por ti. Ahorita les voy a decir. De hecho, puse intencionadamente estos dos ejemplos de infarto inferior y infarto posterior porque son los que hay que tener ciertos cuidados. Los demás no tal. Bueno, todos hay que tener cuidado, pero estos. Primero, infarto inferior, acuérdense, no era cara lateral, era infarto inferior de 2, de 3 y a veces igual a inferior, más bien, ¿no? Pero, algo que quiero que se aprendan, los infartos inferiores, el 20% de los infartos inferiores se asocian a que el paciente también esté tomada la cara derecha. Entonces, siempre que tengan un infarto inferior, les sugiero que tomen las declaraciones derechas, B3 y B4, más. Lo dejan todo igual, nada más cambian B3 y B4 en lugar de que estén aquí, pasan para acá y son caras derechas, porque el 20% del inferior se da a la cara derecha. Obviamente, si se fuera la cara derecha, el paciente suele estar hipotenso, puede estar en shock cardiogénico, paciente grave. Pero para que no se les olvide, siempre les sugiero que infartos inferiores tomen caras derechas. Y esto es importante. Inclusive las guías de la europea del 23 y la americana del 25 recomiendan y ponen más hincapié que no lo hacían. Pero ahora sí, ¿han oído hablar de las famosas imágenes en espejo? ¿Alguien por ahí? Bueno, eso que presentaba el paciente era una imagen en espejo de la cara posterior. Y aquí está el ejemplo, miren. Imagen en espejo de cara posterior va a ser, infradesnivel, que puede ser desde B1, B2 y B3. Esa es la imagen en espejo, porque se ve al revés, un espejo, ¿no? Se ve. Entonces, acuérdense, la cara posterior se puede ver reflejada con una imagen en espejo, en derivación B1, B2 y B3 con un infradesnivel. También se asocia que haya una R amplia, ahí se ve una onda R amplia, infradesnivel, y a veces una onda T positiva. Entonces, cuando tengan un paciente, si toman el electro de 12 derivaciones, van a encontrar nada manifiesto, nada. Pero, cuando vean eso, acuérdense de lo que les dije, imagen en espejo. Por lo tanto, le voy a solicitar B7, B8, B9, y vamos a encontrar supradesnivel. Miren, este es B7, B8 y B9, y si hay supradesnivel, ¿están de acuerdo? Entonces, este era un infarto posterior, si anteriormente. Pues no olviden ese detalle, por favor, porque estos, y de hecho las guías antes no lo pronunciaban. Ahora sí, ¿por qué? Porque estaban viendo mucho diagnóstico, no se revisaban bien. Y ahorita dicen, no, ten cuidado, y ya vienen los lineamientos de las actualizaciones, ¿vale? Y rápidamente, aquí está lo mismo, lo que les dije, B3 y B4 cuando saca inferior derecho, y la B7, B8, B9 cuando tengamos los infraniveles en B1 y B3, ¿vale? Entonces, no olviden ese detalle porque es muy importante para que no se nos vaya a ir ese diagnóstico que es relevante, ¿sale? Y ya nada más por último, que también esto, inclusive a nosotros como investigadores nos parece un problema, ¿no? Los pacientes que llegan con un cuadro clínico característico o que llegan con su equivalente anquiloso, pero presentan un bloqueo de rama izquierda, o llegan con un bloqueo de rama derecha, porque tiene el paciente un marcapasos, porque hace un marcapasos. En esos pacientes las guías recomiendan que se manejen como si fuera un paciente que tuviera elevación del ST. Entonces, nada más se lo dejo para que lo tengan en cuenta. Entonces, si toma la derecha, tuvo dolor frágil, tuvo un equivalente, tiene un rama izquierda, un rama derecha, y más si es nuevo, que el paciente lo desconociera, o tiene marcapasos, ahí no vamos a encontrar elevación del ST, aunque el paciente esté faltando, pero debe de ser manejado igual, ¿sale? Entonces, nada más les digo que estos detallitos, ¿no? Detalles son cuando haya bloqueo marcapaso, vamos a tener como que, sí, y eso no es, ¿no? O cuando el paciente tenga un infarto posterior. Ya lo demás, sin problema, ¿no? Pero recuerden esos tres detalles que les comento para que los tomen en cuenta. ¿Muy bien? Muy bien. Ahora ya pasamos a la parte clínica. Dice, tengan cuidado que los equivalentes anquilosos siempre interrogar bien al paciente y ver factores de riesgo cerebrovascular
historia cardiovascular previa, ¿vale? Nunca olviden eso. Y lo que les dije, los extremos de las ciudades, si es diabético, a lo mejor no puede complicarse, o ya se infartó, ahí tenemos cuidado, ¿vale? Y el electro, ya dijimos, elevación del ST, más mínimo en todas, menos en B2 y B3, ahí depende si es hombre, si es mujer, y si es hombre, mujer, menores de 40 años, y tener cuidado cuando haya infra de ese nivel específicamente en B1, B2 y B3. ¿Sí? Y cambio eso, pues ya lo demás ya lo tenemos sin problemas, ¿vale? Se requieren pruebas adicionales, yo les preguntaría, para activar todo el infarto es necesario tener pruebas como biomarcadores tipo proteínas. No. ¿No? Excelente. No El electrocardiograma. pero sí se debe de tomar, Ujú. ¿vale? Si la tienen, tómenla. Pero tiene razón, no vamos a esperar al resultado. Y de acuerdo se requiere porque si nos vamos a la definición de infarto agudo del miocardio, pues la última, la cuarta definición, por ahí en 2019, para hacer el diagnóstico, pues se requieren enzimas, ¿no? Para hablar de necrosis, de lesión, pues requieren mucho enzimas. Para términos de definición, sí se requieren las enzimas, ¿no? No hay problema. Nada más que las guías, como estándar de oro, solo ponen las colinas de alta sensibilidad. Y estas se llevan a la primera hora. Desafortunadamente, en la mayoría de los lugares donde trabajamos no las hay. ¿Vale? También las guías dicen, bueno, si no tienes la alta de sensibilidad, pues toma las que haya, ¿no? Puede ser la estándar o inclusive la CTK, pero ya ninguna otra enzima se recomienda, ¿no? O sea, está bien, no debe retrasarse el inicio de manejo. No debe, ¿vale? Pero sí tiene algún avance. De marcadores, no se recomienda el uso de marcadores distintos a la troponina de alta sensibilidad para el diagnóstico, excepto cuando la determinación no esté disponible, bueno, tanto una la que tenga nada más, pero no nos vamos a esperar en ningún momento. Esas curvas, pues, si las recuerdan, las vemos siempre que tenemos esto, en nuestra clase de internado, en la residencia. No hay que hablar mucho de ellas, solo nos indica cuál se lleva primero. En este caso siempre decimos que es la mioglobina, ¿no? La primera hora, pero bueno, ya dijimos que si tuviéramos alta sensibilidad, pues sería la troponina de alta sensibilidad. Nos dicen que la CMK, la troponina estándar, se llevan 3, 4, hasta 6 horas. No hay, esto no lo vamos a ocupar para el código infarto. La troponina pues suele estar en sangre hasta 14 días, ¿no? Por eso la troponina no se ocupa. Imagínense un paciente que se infartó y a los 14 días presenta otro reinfarto. Pues va a seguir estando elevada la troponina, por ejemplo, ¿no? Entonces, no. O pacientes con lesión renal, pues tampoco, o sea, vamos, no son útiles para hacer el diagnóstico. Muy bien. Y finalmente, ya con lo que dijimos entonces, resumimos diagnóstico base empírico, pero no olviden los detalles que expliqué, y electrocardiográfico. Voy a buscar elevación del ST, pero siempre voy a tener en cuenta que no voy a hacer una cara posterior, ¿vale? Entonces, no olviden B1, B2 y B3 que puede haber infranivel y una cara en espejo de la cara posterior. Y bueno, ahí cito nada más 11 de tantos diagnósticos diferenciales que pudiesen presentarse. Podrían ser diversos diagnósticos diferenciales, no los olviden, no vamos a hablar de diagnósticos diferenciales, pero sí es importante que nosotros como médicos, siempre que nos llega un paciente, y más con una situación crítica de emergencia, pues tenemos que tener en cuenta todos los diagnósticos diferenciales que se pueden desprender, ¿vale? Pero en este caso lo que queremos es un diagnóstico de síndrome isquémico coronario agudo sin elevación del ST. Muy bien, pues ahora sí ya vamos a empezar a entrar más directo al abordaje ya qué es lo que le vamos a dar al paciente, o cómo actuar a un paciente con sospecha de infarto miocardio. Eso es lo que en realidad nos importa a todos, ¿no? Esta la puse ahí, dice complicaciones en el infarto agudo del miocardio. La puse ¿por qué? Generalmente en todas las clases las complicaciones las ponen hasta el último, ¿no? Pero yo creo que en este caso es importante verlas primero, porque ¿qué creen? Si nos damos cuenta del tipo de complicaciones que presenta y la gravedad de la situación, vamos a querer actuar más rápido para evitar eso. A nadie les deseo que le llegue un paciente con un infartado con esas complicaciones, porque es algo en realidad que nos pone a temblar, ¿no? Pero rápidamente, complicaciones a veces son 3 tipos, ¿no? Las 2 primeras, eléctricas y hemodinámicas, se presentan en el momento, en minutos o en horas del paciente. Inclusive les puede llegar el paciente ya con la complicación. Imagínense, nos llega un paciente igual de 60 años con dolor torácico
hipotenso, con frecuencia cardíaca de 150, le toman el electro, y aparte, entre otras cosas, trae un ejemplo, una fibrilación auricular, cosa auricular rápida, una fibrilación, una taquicardia ventricular con pulso, y aparte se está infartando la cara inferior, ¿no? Imagínense que nos llegue eso, ¿no? O que les llegue eso aquí a la clínica, les puede llegar, pues en el lugar donde ustedes se encuentren, les puede llegar. Entonces aquí tendrían que actuar dos algoritmos. Primero el de ¿cómo se llama? El del ACLS, ¿no? El algoritmo. Me acuerdo la tía de que ya hizo el ACLS y si no se los recomiendo que lo haga porque les puede ayudar muchísimo. Recuerdo que tengo que activar un algoritmo de taquiarritmia. Y entonces, y aparte, tengo que activar el código de infarto. ¿Qué hago? ¿No? Pero primero tengo que estabilizar mi paciente. Entonces, primero tendría que tratar la complicación. ¿Qué sería? Pues activo mi algoritmo de la arritmia y esto me dice que quizás mi paciente, para más seguro, va a requerir un procedimiento de cardioversión eléctrica para el control de la arritmia y posteriormente activo el código de infarto. ¿Están de acuerdo? Pero también me puede llegar, imagínense, mi paciente con una bradiarritmia se infartó y resulta que hay un bloqueo a de tercer grado, o sea que puede ser de 30 hematorio. Entonces todo hipotenso, somnoliento, le tomo el electro, bloqueo de tercer grado y también hay elevación del ST acá en el y en la derecha, ¿no? O sea, que imagínense, o sea, porque eso es lo que llega, eso es lo que llega. Nos la ponen muy bonita siempre en la clase, ¿no? Sí, Kiman del 1 y elevación del ST acá en el inferior y el paciente llega, no sé, sonriendo y... Eso no pasa. Bueno, sí pasa, no sé tanto, pero ¿qué crees? También pasa lo otro. Y entonces tiene que activar su algoritmo de bradicardia sintomática, ¿no? Pues entonces el paciente, pues obviamente sabemos que de acuerdo a la doctrina de la CLS nos va a decir, ponle atropina. Eso no va a funcionar, ¿no? Ponle función de dopa, pues tampoco va a funcionar. El paciente requiere un marcapasos, un carbón, ¿no? Y también después el manejo de inmunidad, ¿no? Entonces imagínense. Pero también les puede llegar un paciente con un edema agudo pulmonar, mucho mecánico, que tenemos que tratar, ¿vale? Ya al último, las mecánicas, bueno, esas malas últimas generalmente se presentan en los siguientes días. Nada más aquí siempre es el hincapié a hacer que muchas de esas complicaciones se dan por el manejo que a veces le damos. Ya no digo, no, que los AINES se asocian a ruptura. Ruptura. Entonces, el dolor de tipo isquémico, la única forma de que se quite es de la siguiente manera, repercutiendo la arteria. No se le va a quitar con ninguna analgésica, y menos uno esteroideo o no esteroideo. En todo caso, el único analgésico que podría funcionar, que son vasodilatadores, el reposo, el oxígeno, y bueno, las nuevas guías metieron el famosísimo fentanilo ya está muy consumido, ya está dentro del fentanilo, pero la morfina, ya hay, pero morfina, ahí en el trabajo no sé si son páginas ya es, la técnica, Sí. pero nada más, entonces ni hay ni nada, porque resulta que sí, hay estudios donde se corrobora que el Alzheimer produce esa complicación, entonces no los ven ni siquiera por equivocación. Ahorita vamos a ver el contexto, ¿no? El problema. Vale, ahora sí, ya para que entremos de lleno en esto, ¿qué preguntas me voy a hacer? 5 preguntas claves para decidir la estrategia a emplear. Bueno, ahí les va. Primero hay que preguntarnos lo siguiente: ¿es un infarto con elevación del ST? Sí, no. Lo primerito, ¿no? Si no tiene elevación del ST, bueno, digo, no será lo posterior, no sé. Si no es ni posterior y tampoco es con el del otro, ya, no es un síndrome grave. Pero sí es, la siguiente pregunta va a ser: ¿cuánto tiempo tiene que comenzar? Es muy importante, no es lo mismo que tenga 1 hora, que tenga 2 horas, que tenga 3, que tenga 10 o 15 horas. En términos generales, le va súper bien a los pacientes que tienen menos de 3 horas, idealmente 2 horas de que inició el cuadro. Les va súper bien. De hecho, hay estudios que comparan la fibrinolisis versus la UCP, la intervención coronal percutánea, en pacientes que se han infartado en menos de 3 horas, y les va igual de bien en ambos casos. Inclusive con trombosis hay estudios que dicen mejor. O sea, vamos, el beneficio es muy parecido. Pero, por ejemplo, si el paciente ya tiene más de 12 horas de evolución, ni siquiera ya está indicado convulsar al paciente. Más de 12, no olvides eso, el periodo son 12 horas. Paciente con un cuadro de más de 12 horas ya no requiere convulsarlo si tienen a la mano medicamentos, ¿vale?
Pero eso no significa, ay, ya tiene más de 12 horas, ya no la comer. No, sí. Si tiene más de 12 horas y sigue con dolor y está en estado, pues imagínate que ya tiene pasada la luminaria. Que tiene un procedimiento que tenemos, ¿estás de acuerdo? Ajá. Yo. Pero más de 12 horas ya no hay un buen resultado, porque no les. ¿Sí? Entonces, no, sí, eso sí, acordémonos. Bueno, lo que le decía, ¿cuál es la clase funcional? Íntima 1, íntima 2, 3, 4, porque eso es muy importante. Generalmente 1 y 2 le va a ir bien, ya el 3 y el 4, pues, híjole, entonces no se lo recomiendo, ¿no? Otra, tiene contraindicaciones para trombolizarlo, eso es muy importante que lo sepamos. Entonces, igual no es necesario que me la sepa de memoria, pero sí tener la tablita o mirar contraindicaciones para trombolis. Suponiendo que dice, sí, sí requiere trombolis, lo más importante es saber si sí se lo puedo dar. Y aquí no se preocupen, muchos nos da miedo luego, yo cuando trabajaba en la 28, pues sí, veía que les daba miedo a todos, sí les daban. Y acá uno acaba de salir de la residencia y se cree que lo sabe todo, vamos a trombolizarlo, ¿no? Como dije, inclusive, no hay que tener miedo de esas cosas. El miedo es cuando no escoges bien a tu paciente. Y lo trombolizas y no te fijaste si tenía riesgo de sangrado, y no preguntaste y lo trombolizaste y se te sangró y se complicó y ya ganó, ¿no? Es un problema en el que no saber escoger el paciente, el que no te sabía las comunicaciones y los temas, ¿no? Entonces no tengan miedo cuando sabemos, cuando se cierran. Contraindicaciones. Una muy importante que salió en las nuevas vías, que antes era una contraindicación relativa, anterior a la última revisión, pero hoy día ya está absoluta, es la presión arterial. Lo marcan, ¿ven? El paciente si tiene más de 180, 110, es una contraindicación absoluta para trombolizar. Antes era una contraindicación relativa. Para el EBC siempre ha sido una contraindicación absoluta. Ahorita estamos hablando para el tromboembolismo. Hoy día es una contraindicación absoluta y entonces mucho cuidado con eso. ¿Qué otras conocemos? Pues antecedentes de nervios hemorrágicos, que el paciente tenga antecedentes de perdón, de una malformación arteriovenosa, que haya tenido un EBC isquémico en los últimos 3 meses. También esa cambió. En las academias anteriores de un EBC isquémico en 6 meses. Cambió con 3 meses. Que tenga trauma facial, entre otras cosas, ¿vale? Eso sí tenemos que saber. Y por supuesto que no sea alérgico, ¿no? Entonces, conclusión, pues, que se va a simbolizar, pues, requiere de algo que se llama consentimiento informado, ¿no? Pues siempre es bueno que firmen el consentimiento informado y explicarle a los familiares qué van a hacer. ¿Muy bien? Y algo importante, hay escalas de riesgo de sangrado. Una de ellas se llama Cruzade, así si quieren buscarla, Cruzade, son escalas para ver qué riesgo de sangrado tiene el paciente. Recordemos que el manejo trombolítico, la comunicación cardiaca, bueno, es el sangrado, o que tenga agencias, ¿no? Pero ya sería muy normal. Eso no lo podemos saber mucho, los sangrados. Entonces, pero ahí les van 2 tips. Pacientes que podemos imaginar que puedan tener riesgo de sangrado elevado. Pacientes mayores de 75 años, no olviden, mayores de 75 años. En estos casos, vamos a ver ahorita que tenemos las dosis, que son, que dan a la mitad o se cambian dosis menores. Y otro, pacientes que tengan depuración de creatinina, filtrado, tasa de filtrado menor de 30. Obviamente, a veces no vamos a saber eso, ¿no? A menos que sea un paciente que ya sepa de hacer la reducción y que él tenga el conocimiento que tiene de esa filtración, o que sea de esos pacientes que siempre llegan y puedan tener acceso a laboratorio y fijar su filtración. Pero de ahí afuera, pues no lo vamos a poder saber en algunos casos, ¿no? Pero bueno, entonces tengan en cuenta, y algo súper importante, ¿tiene acceso usted a una sala de hemodinamia en menos de 120 minutos? Esa es una pregunta importantísima, porque la mayoría, pues, como que trabajan en el nivel de la mayoría. Ahí, pues, vamos a descartarles, y ahí no es sala de hemodinamia, ¿no? Pero la pregunta es muy directa. Cuando no hay sala de hemodinamia, lo que tenemos que ver es si el paciente puede estar dentro de la sala de hemodinamia ya con el catéter de hidrolito inflado en menos de 120 minutos. A veces se confunde que si en 120 minutos lo puedo trasladar. No. Esos 120 minutos tómense ustedes una hora para trasladarlo y la otra hora para que el paciente ya esté dentro de la sala de hemodinamia. Entonces, a eso se refiere, ¿no? No a 120 minutos de que no. 120 minutos de que ya va a estar el paciente dentro de la sala de hemodinamia destapándose esa arteria, ¿vale? Entonces, pues todos vamos a responder, yo creo que no, ¿verdad? Ajá. Es casi imposible. Yo, por ejemplo, que trabajo en agrego la sala de hemodinamia, pero pues ha estado, no hay 24/7, a veces están remodelando, pues ahorita todo contamos con
con la sala de hemodinamia y seríamos como la clínica, no tenemos sala de hemodinamia, ¿no? En ese instante, y tenemos que evaluar si en 120 minutos el paciente va a alcanzar estos estándares para el manejo. Y bueno, pues ahí les presento el código infarto, que nada más lo vamos a repetir rápido para que no se nos olvide. Dice, paciente con sospecha de infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST, tiene ángulo, o sea, dolor, vamos a decir clínica, o equivalente a quinoso, le tomo su electro en menos de 10 minutos. Aquí le puse, no le tome, no que no le tome estroprofinas, significa no voy a esperar por resultado de las estroprofinas, pero sí las tengo, las voy a tomar. Vámonos a los dos caminos que puede haber. Un infarto, dos caminos, ¿no? Tenemos un infarto, dos caminos. Vámonos al mundo de felicidad, al mundo ideal, a lo que debería de ser. Les llega al paciente y sí tienen ustedes sala de hemodinamia. Vamos a soñar que en la clínica hay sala de hemodinamia. Entonces, pues, con capacidad para ICT primaria. ¿Han oído hablar del tiempo puerta-balón? ¿Qué es el tiempo puerta-balón? Es el tiempo desde que el paciente llega a un primer contacto de atención y el paciente va a llegar a la sala de hemodinamia. Eso es el tiempo puerta-balón. Y ese tiempo debe de ser, si les preguntan en un examen, cuando hay una sala de hemodinamia de 90 minutos. O sea, el examen sería, ¿cuál es el tiempo puerta-balón cuando hay sala de hemodinamia? 90 minutos. Idealmente debe de ser menos de 60, pero la respuesta es 90 cuando hay sala de hemodinamia. Entonces este paciente llega a urgencias, llama a la intervencionista y en menos de 90 minutos ya está reperfundiendo esa arteria. Esa es la realidad. Ahora vamos al otro camino, que es más real, más acorde a nosotros. Tienen el diagnóstico en menos de 10 minutos. Dice, centro sin capacidad para SP primaria, es decir, no es sala de hemodinamia, que es lo que todos vamos a poner a la mano. Bueno, tenemos aquí dos posibilidades. Una, que veamos si nuestro paciente lo podemos trasladar a un hospital con sala de hemodinamia en los menos de 120 minutos. Aquí también sería el tiempo puerta-balón, pero el primero es cuando estamos en el centro de hemodinamia y el segundo es cuando estamos en el centro que vamos a trasladarlo a uno por centro de hemodinamia. Y en este caso serían 120 minutos, es decir, si trabajan aquí en la 21 que lo pudieran trasladar al centro médico allá en McGregor, ¿no? Ahí se calcula si va a estar el paciente en hemodinamia en 2 horas, pues se traslada sin problema. Pero si sabemos que eso no va a ocurrir, o sea, aquí sería, ¿no? Sí se puede trasladar de la clínica 21 al centro médico. Perfecto. Y ese paciente tiene, para que se le realice, perdón, su ICE primario, su ICE primario, ¿vale? Porque es menos de 2 horas. Pero vamos a lo más habitual. Sabemos que no va a pasar eso. Y entonces, yo sé que en la clínica 28, por ejemplo, que he estado ahí, sí se cuenta con manejo para iniciar trombosis. No sé si en otras clínicas o donde ustedes estén, se cuente con el manejo. Pero en algunas sí lo hay. No en todas es obvio, pero en algunas sí va a haber. Vamos a suponer que están en ese lugar. Perfecto, que tienen los trombólíticos, la terapia dual, estatinas, bla, bla, bla. Bueno, entonces ahí han oído hablar del tiempo puerta-aguja. Ese sería el tiempo puerta-aguja. Si yo sé que ya no puedo trasladar a mi paciente en 2 horas para que le hagan la ICP, pues vamos a echar mano del tiempo puerta-aguja que debe ser menor en 30 minutos. En 30 minutos el paciente de que llegó ya debe de estar siendo movilizado, ¿sabes? Es importante. Entonces, lo voy a finalizar. Ahorita vamos a ver rápidamente todo eso. Y tengo dos caminos, que la fibrinólisis sea efectiva, es decir, que tenga criterios de repercusión, y una vez los digo, criterios de repercusión es que se le quitó el dolor, uno, y el otro que el segmento ST disminuyó en un 50% del valor basal, donde tiene. Eso hay más, hay cuatro criterios de repercusión, pero en realidad los que no nos importan son que se quite el dolor y que disminuya el ST. Si eso ocurre, suponiendo que sería lo ideal, ya lo simbolizamos aquí en la clínica, donde uno se pudiera, y fue efectiva. Entonces, este paciente de todos modos tengo que enviarlo a una sala de hemodinamia, pero tengo de 2 a 24 horas para que le realicen una ICP, una intervención coronaria cutánea, secundaria o farmacoinvasiva, ¿vale? Pero viene el otro camino, lo trombolicé y el paciente sigue después de 2 horas, ¿no? Sigue con un FT elevado, entonces significa que fue una fibrinólisis fallida. Entonces, ese paciente también tiene que ser enviado a sala de hemodinamia para que le hagan una ICP de rescate, ¿vale? Pues técnicamente, ¿qué entendimos del código infarto?
que todo paciente va a requerir llegar a sala de urinaria. ¿Qué es el cateterismo? Sí o sí. Sea de primera intención, que sería la primaria, sea de segunda intención, que es la de trombolicé, y aunque sea efectiva, se quita y las siguientes dos agujas su manejo, o si falló, requiere el manejo. Conclusión, requiere sala de urinaria. Pero existen varios caminos, ya vimos, que le pueden favorecer al paciente. Ahora sí vamos directo ya a lo que les puede servir mucho, por si están en contacto en servicios de urgencias o si quieren participar ahí en el manejo de un paciente. Bueno, perfecto. Miren, abordaje inicial del síndrome coronario agudo, que esto está sacado de las guías conductuales. Entonces, miren, es muy sencillo. Reposo absoluto, ¿vale? Reposo absoluto. Se oye obvio, pero sí, reposo absoluto. Usted ya no se mueva, es más, lo detecta el siguiente y lo llevan. Y no, camine hasta allá, no está. Ahí llega y saca su papel, ¿no? Reposo absoluto y van a ver que eso le va a ayudar a controlar el dolor. Dos, oxigenoterapia. Y ahorita vamos a ver en qué indicación por oxigenoterapia, manejo del dolor isquémico. Ahorita vamos a ver los nitritos, los dilatadores y el fentanilo, y etcétera, ¿no? Antiagregantes, antiagregación plaquetaria, la anticoagulación y, por supuesto, la repercusión biocárdica, ¿no? Bueno, porque idealmente son de clases, y no hay, pues quedan de clase, pero idealmente les diría que de clase, ¿vale? Muy bien, vamos a los reposo, ese no tenemos duda, ¿no? Gente debe estar en reposo. Aquí hablan que ese reposo le puede ayudar a quitar el dolor, ¿eh? Pues todo esto que vamos a hacer es para calmar el dolor. El paciente va por dolor, él va a se está infartando, ¿no? En el momento él quiere que le quiten el dolor, ya después, cuando le digan que se infartó el 75% del corazón, pues ya verá que, ¿verdad? Pero mientras él quiere que le quiten el dolor, porque por eso fue al hospital. Oxígeno. Generalmente tenemos que llegar a estos pacientes que están infartados, llegan a urgencias, oxígeno. No es así. El oxígeno, la única indicación es cuál. Si está saturando menos del 90%. Si satura del 90% en adelante, no requiere oxígeno. ¿Vale? Entonces, para quitarnos esa idea, lo que siempre sí, la idea nos costó trabajo, ¿no? Paciente infartado, oxígeno. No, solo si lo requiere. Solo recuerden que la hipoxemia sí produce vasoconstricción cardíaca. Entonces, ustedes le ponen oxígeno porque lo requiere, pues van a favorecer la vasoconstricción cardíaca y obviamente eso va a favorecer que disminuya el dolor. Entonces, cuando requiera oxígeno el paciente, le damos oxígeno. Y me preguntaban, ¿y qué oxígeno le vamos a dar? Un gato, una carilla, un bajo, unas puntas de alto flujo, la respuesta cualquier que lo que el paciente requiera. ¿Vale? Si con las puntas simples el paciente mejora, pues puntas simples. Si requiere una bolsa de reservorio, pues con bolsa de reservorio. Si requiere intubarlo porque tiene mucho que técnico, pues va a intubarlo. ¿Vale? Entonces, esto va a depender de lo que el paciente nos solicite, pero si recuerden, es menor de 90, hay que ponerle oxígeno, aporte mayor, no lo requiere. Ahora sí, vamos con la analgesia, síndrome coronario agudo. Aquí no hay aires, aquí no hay otra cosa, no hay tramadol, no hay paracetamol, no hay no. Solamente, esto es lo que dice la guía, ¿no? Luego a veces uno improvisa porque no tenemos cosas, pero en realidad lo que indica las guías es esto. Para el dolor es la nitroglicerina y solamente tenemos 3 presentaciones. Las perlas o tabletas sublinguales, el spray y la presentación intravenosa. Rápidamente, si son tabletas, la dosis no son iguales, ¿eh? La dosis es de 0.3 a 0.4 miligramos y se puede dar hasta 3 dosis cada 5 minutos. Es decir, una tableta sublingual en 5 minutos como la otra y en 5 minutos la otra. Si es el spray, cada disparo me está aportando, cada disparo me estaría aportando 0.4, es decir, le doy un disparo, si es spray, sublingual, en 5 minutos le puedo dar otro disparo y en 5 minutos le puedo dar otro disparo. Máximo 3 tabletas, máximo 3 disparos. Y suponiendo que no haya, solo tengamos IB, bueno, el frasco viene 5 miligramos en 10 mililitros. Si alguna vez se animan a prepararlo, bueno, es muy fácil. Agarran su frasco de 5 miligramos en 10 mililitros y le dicen a la señorita enfermera que lo afore en una solución ya está glucosada, fisiológica del grupo 9%, en 250 mililitros, es decir, le tiran 10 mililitros a la solución y le administran los 5 mililitros de la ámpula. Y muy fácil, inician ustedes su infusión por bomba a 3 mililitros por hora.
que le estarían administrando una dosis de 10 microgramos por minuto. Ya era muy sencillo. Y esta va a articular de acuerdo a la dosis de respuesta, ¿no? La dosis es muy amplia, la dosis de nitroglicerina intravenosa para el paciente es de 2 a 200 microgramos. Y con esa dosis de 3 mililitros por hora, pues le están pasando 10. Por lo tanto, tienen una dosis muy amplia. Pero aquí viene la pregunta, ¿se acuerdan que antes decían mucho algo que le decían mona al manejo del espíritu? Ya, eso está en desuso, ni siquiera, eso ni siquiera en las guías nunca ha venido. ¿Ustedes creen que haya que tener algún cuidado o algo, alguna recomendación para el uso de nitroglicerina en los pacientes con infarto? Sí, sí, Vaya, los hechos, por ejemplo, pueden condicionar el problema y pueden ver también chocar pacientes. Eso es una excelente hipotensión arterial. Y nada más para complementar, pacientes que tengan tensión arterial media menos de 65, no le pongo el chivos, como que estén gritando, no. Otro paciente que tenga una diástasis sistólica menor de 90, no le pongo el gritos. Pero falta una muy importante también. Falta otra indicación en que tengo que tener muchísimo cuidado con los gritos. No. Y se da más en hombres que en mujeres. Exactamente. Si el paciente utilizó inhibidores de la fosfodiesterasa, ¿vale? Agua, siempre pregunten, aguas, porque estos producen hidratación y ¿sabes? Ustedes pueden llevar al paciente a choque cardiogénico a cantidad hemodinámica si no le preguntaron si ingirió, por ejemplo, sildenafil, ¿no? Entonces, esto debe ser pacientes que con 48 horas previas al evento hayan tomado un inhibidor de la fosfodiesterasa, está contraindicado ¿cómo se llama? La utilización, ¿vale? Obviamente, pues dijimos morfina, fentanil, no lo vamos a utilizar, ¿vale? AINES, bueno, no lo vamos a utilizar, sí, lo vamos a utilizar, pero ahorita no hablaremos de eso. AINES contraindicados totalmente, ¿sabes? Por lo que ya dijimos. Terapia antiplanetaria, dual. ¿Qué se recomienda? La aspirina de cajón, ¿sale? La dosis ya sabemos, 162 a 325 de arranque y luego 100 miligramos cada 24 horas. Aquí la pregunta es, no importa, prepárala y hasta el fondo, ¿vale? O sea, no hay pretextos. Se le puede dar la aspirina, nada más pregunten si no es alérgico. Y como dijimos que es terapia dual, el siguiente sería el clopidogrel. Vamos a hablar ahorita en específico de algún paciente que quisiéramos que comunizar en el servicio, ¿vale? Entonces, clopidogrel igual dosis de arranque, 300 miligramos y dosis de mantenimiento 75 cada 24 horas. Aquí nada más, lo que les digo, que es mayor de 75 años, no se le da la dosis de arranque de 300 miligramos, sino nada más la dosis de 75 cada 24 horas, ¿vale? Entonces, eso es importante como lo pueden. Aquí nada más lo que nos dicen. Estas son actualizaciones de la guía, pero hay varias situaciones en donde podemos emplear la terapia actual. Pero la que me interesa es al paciente que voy a normalizar en el momento, que es el que vamos a hablar. Muy bien. Y ya por último, rápidamente, noxoparina, es la anticoagulación, la que vamos a utilizar. Tenemos la no fraccionada sódica, pero generalmente tenemos acceso a la noxoparina. Si vamos a trombolizar a nuestro paciente, le tengo que dar un bolo de 30 miligramos intravenoso. No importa cuánto es. 30 miligramos intravenoso y posteriormente a los 15 minutos le voy a dar una dosis de 1 miligramo kilo cada 12 horas. Ahorita vamos a poner un ejemplo. Y solamente igual, recordemos, si es mayor de 75 años o si el paciente tiene la depuración de creatinina menor de 30 kilogramos, las dosis van a cambiar. No le voy a poner el bolo de farina de 30 miligramos, le voy a disminuir las dosis. Entonces, nada más tengan en cuenta esto, que le dije, los riesgos de sangrado del paciente. Que ahorita les dije los importantes, edad mayor de 75 y depuración del minuto 30. Existen otros, pero esos son los que más rápido podemos detectar. Igual ya dijimos contraindicaciones para la terapia fibrolyítica, pues la presión arterial, que fue el que primero tendríamos que controlar la presión al paciente, lo tendríamos que manejar si quieren verlo así como una emergencia hipertensiva, y posteriormente dar el manejo. Y ya hablamos de las otras, una hemorragia cerebral, IBC isquémico en 3 meses, antecedente de malformación, etcétera. Eso es importante que siempre lo tengan en mente, ¿vale? Y por último, la terapia fibrinolyítica, bueno, depende, te digo que la 28 sí hay, y en algunos del primer nivel existe el trombolítico. Tecnecteplas idealmente porque es una dosis en bolo
y bien rápido. La teplasia pues requiere 90 minutos para mimetizarse. Cualquiera de los dos es bueno, pero si tuvieran los dos, pues les diría, optemos por el más fácil. Por el teplasia le hacía una tablita, inclusive se metieron aquí en el auditorio, donde viene por precio muy fácil. Un ejemplo, si, nada, para que se acuerden, la dosis va de 30 a 50 miligramos en bolo, ¿vale? Pacientes que pesan menos de 60 le voy a dar 30 miligramos, y pacientes que pesan más de 90 le voy a dar 50 miligramos, ¿vale? No hay pierde. Y bueno, aquí viene la ponderación de los pesos, no hay mayor problema. Igual, si tiene mayor de 75 años el paciente, le doy media dosis. Entonces ya se están llevando algo importante. Pacientes mayores de 75 con depuración de creatinina menos de 30, vamos a tener cuidado porque puede tener riesgo de sangrado, ¿vale? Y el tratamiento con político finalmente produce sangrado. Aquí están, bueno, las tablas de dosis de político, van a valer por esto. Aquí puse como terapia adyuvante porque a lo mejor es oyeron que en algunos casos, oye, le damos beta bloqueadores, le damos inhibidores de la vieja, le damos ARA2, le damos simulator, inhibidores de glucocorticoides. Esos medicamentos sí están, sí vienen en las vías, pero no están indicados en la fase aguda como para el manejo del código de infarto. Están indicados generalmente posterior a las 24 horas. Tienen como que otras indicaciones más precisas. El que sí está indicado en una fase aguda por su efecto pleiotrópico, es decir, que va a estabilizar y quitarle inflamación a nivel de la placa, son las estatinas de alta intensidad, pero resulta que la que más nos interesa es la atorvastatina, ¿vale? 40 a 80 miligramos porque nos está dando una dosis de alta intensidad. Generalmente a veces tenemos nada más pravastatina, ¿no? Pero resulta, mira, aquí una dosis de 40 a 80 miligramos que suele dar una moderada intensidad. Entonces, si no tienen atorvastatina, pues bueno, denle pravastatina, pero estamos hablando de 40 a 80 miligramos. Si le dan una dosis menor, precisamente, es una intensidad muy baja, ¿vale? Entonces, eso es importante para el manejo. Y por último, ¿cuál sería el tratamiento? Bueno, ASP. Las vías nuevas se recomienda que el paciente vaya a su procedimiento por una vía radial, por el riesgo del sangrado. Pero bueno, eso ya lo va a elegir el médico endocrinalista, ¿eh? Muy bien, ya para que terminemos, ya nos quedan pocos minutos, quiero que me ayuden a resolver este caso, ¿vale? Porque esto les va a llegar, todo lo que ya vimos, pero vamos a ver. Y rápidamente, este es un caso real de leucemia grego. Masculino de 38 años, trasladado por paramédicos en su lugar de trabajo, inicio de padecimiento, 2 horas de evolución, dolor torácico en la región anterior, sensación de falta de aire, cardiopnea, sensación de presión en el pecho. Él decía que era el dolor más intenso que había presentado en su vida, sin síntomas asociados, no había náuseas, vómitos, sudoración. Con esto me pregunto, si le llega a este paciente, bueno, me falta, bueno, antecedentes neocrónico-degenerativos, no tenía historia cardiovascular y tabaquismo 3 cigarrillos al día durante 18 años y índice de masa corporal de 28. Esos son signos vitales. Ahora mi pregunta es, si le llega a este paciente del lugar donde ustedes se encuentran, ¿con eso ustedes le solicitarían algún estudio? Electro. Electrocardiograma, ¿verdad? Todavía no podríamos activar el código de infarto porque tendríamos que sospechar y descartar un síndrome isquémico coronario. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Ahí no hay ninguna duda, ¿no? Muy bien, aquí está el estudio. Aquí está, en menos de 10 minutos lo van el estudio. ¿Qué ven ustedes ahí? Se puede aromar. A ver. Dijimos que tienen que buscar intencionadamente ¿qué? Elevación del ST. ¿Alguien ya vio dónde está eso? Entonces, ¿dónde? El 2 de 3 ya ve, por lo tanto, el paciente tiene un síndrome isquémico con agudo en la cara, inferior, todos estamos de acuerdo. ¿Y qué les dice que a estos pacientes les sugería que hicieran? Ok, bueno, tenía la pregunta, ¿no? Tenía opciones, elevación de la cara inferior, todos estamos de acuerdo, ¿no? Bueno, ya otra, pero no era. ¿No? Y bueno, allá Armando responde y nos dice, sí, recuérdate que el inferior se ve 2 veces a veces y las respuestas que no eran correctas. Muy bien, pero yo le dije que en este caso les sugería que hiciéramos tomar derivaciones derechas, ¿no? Y que fue lo que hicimos. Y las derivaciones derechas están acá acostados, ¿no? Si alcanzan a ver.
Ahí está. Para no hacerse ahí está la cápsula la que tiene la R, ¿no? Ujú. No hay elevación del ST, por lo tanto, estoy seguro que este paciente, de 3 y de 4. Estoy muy seguro que este paciente solamente está presentando un infarto de la cara inferior. Descartamos que tenga cara derecha. Y obviamente nos comentaron ahí también, si hubiera sido cara derecha, pues a lo mejor el paciente está hipotenso con otra inestabilidad. Entonces, no hay mayor problema, pero aquí hicimos lo que está indicado que teníamos que hacer. ¿No? Muy bien, dice, ahora, tomando en cuenta que el centro de sala de hemodinamia más cercano se encuentra a más de 2 horas, es decir, la cruda realidad. ¿Qué nos pregunta ahora? Muy bien, vamos a pensar. Dice, ¿qué tratamiento sería más adecuado para la repercusión? Dice, trasladar al hospital con centro de hemodinamia más cercano, es uno. 2, dar para Surrel y enoxaparina. 3, realizar fibrinolisis con dedicación cuadrante. ¿Qué dicen? Tres. ¿Con cuál se van todos? Tres. Claro. Sí, análisis. Sí. Muy bien, si tuviéramos todo a la mano, pues lo que se está alcanzando. Si no hubiera, pues bueno, también es válido trasladar a un paciente al hospital. Pero estamos imaginando que tenemos todo. Exacto, la respuesta correcta es realizar fibrinolisis. Y bueno, ahí la explicación. Si está más de 2 horas, pues opta por la fibrinolisis. Ahora sí, algo por eso es una pregunta hacia el aire. Dice, ¿qué factores debería tomar en cuenta para decidir si el paciente tiene contraindicaciones para la solución? ¿La edad del paciente es una contraindicación para progresar? No. No. Antecedente de evento vascular cerebral Sí. Sí, ¿verdad? Él no lo tiene, pero es importante, sería una contraindicación. Antecedente de evento vascular cerebral en los últimos 7 a 12 meses. No. Ahí sí podríamos trombolizar. Le digo que las guías previas decían 6 meses, pero las más actuales, aquí ya lo manejan en 3 meses. Pero finalmente aquí dice 7 a 12 meses. Entonces sí podríamos pensarlo sin ningún problema. Dice, bueno, de acuerdo a lo que les dije, el paciente pesaba 91 kilos. ¿Cuál sería la dosis de plasma de acuerdo a lo que dije? El de 50, ¿no? Ahí dice, ¿no? Ujú. Pero se acuerdan ahorita, ¿no? Sí, pero recordemos, ¿no? El otro era de 30, Más de 90. 50. Entonces dice, el paciente no tuvo contraindicaciones para la fibrinolisis, la cual se llevó a cabo por tecniqueplase en una sola dosis en bolo, por vía intravenosa. Muy bien. Dice, ahora esta es la buena, a ver si dice, ¿cuáles serían las dosis de terapia coadyuvante más adecuadas para este paciente? Vamos a repasarlo. Ácido salicílico con carga de 300. Sí, ¿no? Sí. La dosis inicial, 300. Dice, para Surrel, eso no lo mencionamos, ¿no? Ese es No. un inhibidor de la T2Y2, pero no lo mencionamos, entonces esa categoría la vamos a descartar, ¿no? Inoxaparina, 60 miligramos por vía subcutánea. No, era 30 de bolo. Ujú. Entonces, esta ya está mal. Vámonos con el siguiente. Ácido salicílico 300 por vía oral. Sí. Y bromhidrogrel 300 por vía oral, ¿en carga? Sí. Y muy bien, sí. Enoxaparina 30 miligramos intravenosos, seguida de 1 miligramo kilo por vía subcutánea cada 2 horas. Sí. Sí, muy bien. Y eso obviamente, si tienen de clase aquí nada más me faltaría que le agregáramos un medicamento que no puse. ¿Cuál creen que faltó? Atorvastatina. Muy bien, la torvastatina, que cuál es la dosis. 40-80. Muy bien, excelente. Ya ningún otro medicamento que si eso no sé, eso no viene ahorita como parte de mi código infarto. Muy bien, esta es la respuesta correcta. Dice, bueno, ya está la explicación y ya la última. Muy bien, ya nada más para finalizar, ya vamos a terminar. ¿Qué creen? Miren, a los 30 minutos se le tomó el electro al paciente de que se trombolizó. ¿Y qué vamos a buscar? Criterios de repercusión, que cuáles decimos que eran. ¿Qué ven ahí eso? ¿Creen que esto tenga criterios de repercusión? ¿A los 30 minutos? No, porque miren, ¿o quién dice que sí? El paciente No. con la elevación del ST de la cara inferior, ¿están de acuerdo? ¿Y cómo creen que estaba clínicamente? Con dolor. Entonces, a los 30 minutos todavía no había buena respuesta, pero ¿qué creen? Para valorar si hubo repercusión o no, tiene que ser 2 horas. Y aquí llevamos media hora. Es todavía 2 horas y media para ver si se funcionó. Entonces no hay problema. ¿Y qué creen? A la hora, el paciente, miren, ¿qué ven aquí? Ya. ¿Cómo está el ST de 2 de 3 y
Ya Tiene ves. que cuando le preguntamos, de hecho, le tomamos el electro al paciente porque nos dijo, ya quedó esto. Y entonces, ya no le dolía, y eso, ¿qué pasó ahí? Que ya hubo repercusión. Por lo tanto, tenemos una trombólisis efectiva, ¿no? Y a ver que nos preguntan ahora, dice, para la fibrinolisis, el paciente tuvo disminución de más del 50 LT, estamos de acuerdo, y dolor precordial desapareció, pues de acuerdo, es decir, criterio de repercusión. Dice, ¿en cuánto tiempo está indicada la realización de la estrategia farmacoinvasiva? ¿En 3 días? No. 2 a 24. Si a este paciente lo íbamos a mandar a realizar una normal selectiva, pues finalmente teníamos que darlo a su ICP de farmacoinvasiva, y esta puede ser de 2 a 24 horas. Y justamente son 2 horas porque es el tiempo que les dije que es el tiempo que se da para valorar si fue efectivo o no. Y obviamente los efectos de los trombólíticos en estas 2 horas ya pasaron. No hay forma de. Si sangra el paciente después de 2 horas, no va a ser por culpa del Tecniceplast, ni la Tecniceplast, va a ser por los otros medicamentos y porque cogimos más de nuestro paciente para tranquilizar. Y bueno, ahí está ya. Y miren, obviamente, pues nosotros hablamos simplemente, en ese momento no teníamos Windanger, pero está bien. Somos un hospital que manejamos tipo de infarto, que cogía Windanger, pero ese día no había, y entonces, pues, llamamos al centro médico y con estos signos vitales se fue, frecuencia cardíaca, saturación, sin dolor, con lo que ya vimos del electro. Curiosamente, el internito llegó cuando el paciente se acababa de ir a la ambulancia con los estudios de laboratorio, ¿no? Sí, está pasando. Troponina dice punto menor de .010. No, pues no elevo. O sea, si hubiéramos esperado a la troponina, todos hubiéramos dicho, tan normal, no lo conveniente, ¿no? Entonces ya vieron, por eso no tenemos que esperarlas. Y ahí va lo que nos. Vean. Aquí pasamos la guía en una proyección diferente. Estamos colocando el balón, el stent con el balón. La colocación se hace en varias proyecciones y vamos a iniciar la insuflación del stent, impactándolo a 16 atmósferas. El paciente hipotenso, pero sin síntomas importantes, y este es el resultado final del procedimiento. Conclusión. Este es un ejemplo clásico de que así se deben hacer las cosas. Desde que llegó el paciente, menos de 10 minutos electro, puerta a valor 30 minutos, porque no había sala de hemodinamia, se le dio la trombolisis con los manejos coadyuvantes, el microplast nos quedó bien, pero finalmente el paciente tenía que enviarse, y ese es el desenlace del paciente, donde vieron la colocación del globo, por eso los traje. Y esto es lo que nos hace sentir satisfacción. Y ustedes también, con médicos familiares, deben sentir satisfacción cuando uno de sus pacientes termina de esa manera. Obviamente, lo ideal sería que el paciente nunca llegara a eso. Sería mejor que lo llegara, pero en este caso llegó y le fue bien. Y cuando ese paciente le regrese, ¿qué tiene que hacer? Continuar con las notas, ir al recurso, su inmunidad glucosilada, su estación arterial, su líquido, su terapia transplantinario, lo que requiera de rehabilitación cardíaca. Entonces, ahí sí, recordemos siempre que nos hace ser buenos médicos el diagnóstico oportuno y iniciar todas las medidas, pero nos hace mejores personas de que podamos hacer que las personas a las que les servimos puedan seguir su vida bien, ¿no? Y eso nos va a dar una gran satisfacción. Con esto quiero terminar. Agradezco nuevamente a toda la zona 21, a ustedes y a la doctora Yara que comentó, les mando muchísimos saludos. Y la verdad es que me quedo muy contento, me gustó. Quedo a sus órdenes, preguntas, comentarios, lo que sea, estoy necesitando manual, Diana, y fue un placer estar con ustedes, los médicos del mundo. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el doctor? Por ejemplo, conste que llega un paciente que justo en la consulta acaba de tener o está presentando dolor.
En mi caso, por ejemplo, no tengo mesa en la tóxica, ¿cómo realizarme un electrocardiograma? Claro, ¿no? Entonces, para mandarlo al servicio de urgencias, estamos hablando que hace como, no sé, llevo transporte, hora y media. ¿En usted está en consultorio privado o La consulta de medicina familiar de la tercera de 5, ¿no? es IMSS? No tienen área de urgencia, solo que se le parezca, digamos. Pues hay atención médica Continua. continua. Bueno, mira, entiendo su pregunta totalmente, ¿no? Y ya lo que le comento siempre a todo lo. En general, yo entiendo, cuando están por eso digo aquí, también ustedes peligran, no me refiero a peligrar, ustedes pueden detectar pacientes, como en este caso que están diciendo, o un paciente que está presentando un EBC. Por ejemplo, si no se sabe la escala de NICE, o la que le llamaban estrategia camaleón, digo, Cincinnati, quise decir, o la estrategia también podrían no darse cuenta que el paciente está con un código cerebro y hay que conversar también. En este caso, lo que tú me estás comentando. Mira, se supone, obviamente, si tú lo detectas en tu consultorio, por eso es bueno, a veces, hasta fijarse, ¿no? Yo no sé, no sé la pregunta, pero pues a ver, voy a ver cuántos pacientes están esperando, ahí como que te asoma, a veces se ve medio malito, no sé, ¿no? O el asistente sí, entrenar a nuestros asistentes. Por ejemplo, yo le he dado estas pláticas personal para oficiar asistentes porque el vigilante mismo, porque ellos pueden detectar, oiga, doctora, que tiene el paciente tal, la señora tal que tiene consulta, se ve así. Detectarlo, eso es importante. Dos, bueno, no sé cómo es que su organización en la clínica está, se supone que, bueno, ustedes eligen quiénes jefes, los que son los del departamento clínico y eso, ¿no? Se supone que ellos tienen enlace, todos los jefes, todas las jefaturas, para activar estos códigos, porque los códigos son redes de apoyo. Si en la 28 hay por ejemplo, con la 28, no tengo mucho contacto, hay un paciente que se activó un código cerebro, llega luego un chat hacia ese código cerebro, sabemos si nos va a llegar a McGregor o se va a ir directamente a centro médico, y con el mismo chat te pueden sugerir algún tratamiento. Obviamente en el chat tienes que mandar pues la historia del paciente, cuadro clínico, el electro, etcétera, los recursos con los que cuentas. Entonces, en tu caso específico, pues, sería ver cómo se está manejando esa situación, porque tú como médico ya lo detectaste y dijimos algo importante, reposo, ¿no? Ahí entraría ¿no? Tú estás sospechando, tienes factores de riesgo, tienes un equivalente anquinoso, tienes dolor muy cardíaco, muy característico, dices, caray, yo requiero el electro en 10 minutos. Ahí habría que ver qué respuesta tiene tu clínica, porque si tú le dices al paciente, oiga, bájese al quinto piso a urgencias, pues te aseguro que a mitad del camino va a sincopearse y ahí se va a quedar tirado. Ahí sí ya es una situación que debe de tener algún protocolo de actuación en tu clínica. Nosotros en el McGregor tenemos un botón de hace un ruidero y código infarto, o sea, todo el mundo nos espantamos. Tenemos nuestro código infarto, nuestro código cerebro, nuestro código aéreo, y hace un ruidero de que dices está la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Un ataque aéreo. No sé, ahí en tu clínica sería muy específico, porque tú ahí tendrías, tú ahí tendrías que enlazar para que lo lleven en una silla de ruedas de paciente a si tienen electro. Si tienen electro, lo tienen que llevar, pero tú tendrías que avisar. No sería para mí, para protección tuya y para protección del mismo paciente, no se mueva, hago el enlace con mi jefe de departamento clínico, venga por este paciente, llévalo a, no sé, a la admisión, a donde sea, le toman el electro y en ese momento, si hay elevación del CT, se activa el código y pues bueno, ya depende, si tienen el manejo ahí, pues lo manejan como vimos, o lo presentan a McGregor, a Raza, a lo que sea. No importa que no sea IMSS, ¿no? Obviamente puede ser otra institución, sería lo mismo, pero cambiaría el procedimiento, por eso lo deben de tener ya establecido. Ahí yo les sugeriría que ustedes, cuando tienen alguna plática, pues le pregunten, eso que me estás preguntando, oiga, doctor, y ante un paciente con un código de cerebro, un código de infarto, un código aéreo, para puede estar en el consultorio. ¿Qué acciones vamos a tomar? Dado que la clínica tiene estas características y requerimos esto. Eso ya sería algo de interino del lugar en el que tú específicamente estés. Pero tú te proteges primero reposo y dando aviso. Y primero detectando, pero tú detectaste, obviamente, ¿no? Detectaste, ya estás sugiriendo lo que puede ser, pero ya ahí la clínica tiene que tener un plan de acción.
ya no recaería sobre ti el problema, pero si nunca han hablado de eso o nunca lo han presentado, pues sería buena oportunidad, ahorita que lo están preguntando, pues cuando llegues al lugar donde estás, que se sepa qué se va a hacer ante esa situación, porque si te presentan, ¿eh? Y han visto que ya somos víctimas de videos, ¿no? Porque lo sí. bueno no lo ponen, esto no lo ponen en el video, ¿verdad? Pues sería bueno que pusieran un video de este paciente, miren lo que hicieron en el libro, wow. No, esto no pone, pero sí pone lo que la gente en el TikTok, ¿no? Pero si llega a pasar eso, sí lo van a poner. Entonces, tú creías mucho, qué bueno que hiciste la pregunta y qué bueno que ojalá todos tengan, porque ¿qué creen que ustedes? Yo siempre que doy clases hacía residentes y todo, no se confíen, ¿eh? Porque luego dicen, yo porque soy familiar, a mí no me va a pasar, no, sí te va a pasar, ¿no? Porque, ¿qué crees? Ustedes y nosotros Somos los que más tenemos, demandados. somos los que damos la cara por casi 90, bueno, del 100% de los pacientes. No hay forma de que el paciente no pase por ustedes o por mí. Los demás especialistas pueden dar el lujo de decir, no, a mí no me toca porque yo soy psicólogo y eso, ¿no? Pero ustedes y nosotros. Entonces, en serio, por eso la admiración y por eso a mí me gusta mucho siempre apoyarles. Porque ustedes y nosotros, y lo vimos en el COVID, ¿no? Yo siempre he dicho, a ver, yo no vi al otorrino en el COVID, yo vi a los familiares con el COVID y al intenciólogo, los demás no los vi, ¿eh? Y siempre ellos, curiosamente, quieren ser despectivos hacia ustedes, hacia nosotros a veces, pero no somos los que damos la cara, entonces, con mucho cariño, ahí sí les digo, hagan valer su especialidad porque ustedes son parte importantísima de la salud, ¿vale? Y por eso estoy aquí. Porque si yo supiera que no son importantes, te voy a decir, no, yo con gusto he hecho excelente. Estos conocimientos tienen que llegar y qué bueno que hagan la pregunta y hagan muchísimas otras preguntas. Y de alguna manera no es que presionen, pero sí que abran las alertas en sus sistemas donde trabajan para que tengan medidas de actuación, protocolos internos de actuación ante estas situaciones, que sería lo que se tendría que llevar de todo esto. Protocolos de actuación ante estas situaciones. Te los prometo, ¿eh? O sea, nunca va a dejar de pasar de que esperando la consulta y se quedó el paciente. Sí. Ustedes lo pueden detectar. Y ahí te los agradeceríamos si lo que dijimos, ¿no? Si tú controlas súper bien a tu paciente, no me va a llegar y yo les voy a dar las gracias. Yo prefiero, y fíjense, a veces decimos, wow, el mayor logro de la situación es que llegó mi paciente a cateterismo. No, el mayor logro de la situación Hasta no es que llegue. no llegue el paciente a cateterismo, pero que no llegue porque no lo requirió, porque si no llega porque no hicimos que llegue, ¿cuál es la conclusión? Que en este momento toda la responsabilidad cae en usted, Vea, que ustedes son la parte más importante del sistema de salud y siéntanse lista. En el momento en que ustedes nos demuestren o se demuestran a sí mismos y a la población en general que ustedes son los, fíjense, y ustedes en realidad deberían de saber más que ellos, porque ustedes ven gineco, ven niños, le entran a todo. Yo ahorita ahí donde trabajo con los niños, ahí me llevan cierta ventaja. Yo no veo gineco, ahí me alegro no se ve, y ustedes ven todo. Yo no sé hacer familiogramo, pero sí tengo mucho, no sé muchas cosas sí sé muchas prevenciones y todo porque tengo contacto con ustedes, pero yo no llevan a mi casa, ¿sale? Entonces ustedes van a ver todas las empresas que tengan, ¿no? Entonces, estoy diciendo orgullosos y ahí sí sería mi información. Que vean los mecanismos de actuación internos de cada lugar, no importa que sean no IMSS, o sea, donde trabajen, inclusive si trabajan en un consultorio privado, tienen que saber, tienen que tener las aplicaciones del código infarto, porque puede estar en tu consultorio particular y decir que infarta, ¿qué vas a hacer? Sí. Tienes que saber que hay aplicaciones, tienes que saber a qué hospital lo voy a enviar. Imagínate que estás en el consultorio privado y lo mandas al centro de salud, y ahí actuaste mal, sí. Tienes que enviarlo a un hospital donde sabes que va a haber solución dinámicamente hablando. A lo mejor se va a tardar 10 minutos más la ambulancia en llegarte, si no lo canalizas adecuadamente, ya actuaste mal. Eso es, tal vez la plática no es, ay, ¿por qué me están enseñando a traumatizar? No es tanto eso. Sí es importante para que se interesen en estos temas, para que vean que son parte ustedes del tema, y por si trabajan en un área de urgencias, no todos compañeros, Sí. bueno, están ahí en urgencias y les puede llegar el paciente. Se pueden ustedes interesar y
oiga, doctor, pues vamos a ver, mire, oiga, ¿y por qué no le pusimos la inoxo y la alteplase? Y oiga, mire, ya 30 minutos, o sea, sean partícipes de la, pero sobre todo de la actuación que tenemos que tener ante esa situación, porque es así, no, a todos nos puede ocurrir y más a ustedes porque ustedes manejan bien. A mí me llegan ya urgentes que también se pueden poner más graves esperando la consulta, pero ustedes en teoría no tendrían por qué estar esperando una emergencia. Pero sin embargo les podemos presentar. Y deben estar más alertas que yo, porque yo obviamente pues, estoy alerta siempre, pero ustedes deben estar más porque después de presentar cuando se supone que no debería, ¿vale? Sí. Gracias. Doctor José Luis, el Colegio de Especialistas de Medicina Familiar Psicología le otorga la presente constancia por su práctica de laboratorio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Cuídense muchísimo. Gracias. Quisiera hacerle expresa, hay muchos comentarios felicitándolo por su ponencia, Muchas gracias. por una excelente plática, sus comentarios sobre todo hacia el ejercicio del médico familiar. Y quisiéramos hacerlo partícipe de nuestra dinámica de Colegio Zona 21. Le pediríamos que nos realice una pregunta para los presentes para darles un obsequio de parte del colegio y una segunda pregunta para quienes nos siguen por medio de Zoom del tema que nos acaba de Bueno, muchas gracias por los comentarios. Y bueno, pues ya vi muchos de estos. Así es. Sí. Bueno, sí. La primera pregunta para el obsequio. ¿Alguien en específico de la Te das una pregunta, el que quiera contestarle, solamente que nos hace la mañana y espera que esté en la sala. Muy bien, bueno, muy bien. A ver, hay una pregunta. De las que me interesa que quiero que se lleve, ¿verdad? ¿Me pueden decir en qué pacientes específicamente vamos a tener sospecha de un síndrome isquémico coronario agudo que esté tomada la cara posterior? ¿Cuál es la resolución que le dije? En cara posterior, en el electrocardiograma. Yo se me acuerdo. ¿Qué es lo que tenemos que ver en el electrocardiograma para descartar cara posterior? ¿De4? La cara posterior. Casi. ¿Qué cifra de nivel en B3, pero no B3? Ya casi, B3 sí. Sí, no olviden esto, nivel en B1, B2 y B3, ¿vale? Es la cara en espejo de la cara posterior. Cuando vean eso, tomen caras posteriores. ¿Te sientes? Bueno, está muy bien. Sea tu pregunta. Y para nuestros colegiados que nos siguen en Zoom. Muy bien. La pregunta sería, hasta el manejo del síndrome coronario agudo, ya vimos que hay una terapia trombolítica que finalmente, pero tenemos terapia coadyuvante. Les comenté que había dos situaciones. Lo que tenemos que tomar en cuenta ahí es los factores de riesgo para presentar un sangrado, que sería lo que más nos preocupa para el tratamiento. Dije dos situaciones que nos tendríamos que tomar en cuenta para disminuir las dosis de los coadyuvantes. Que si me pueden decir cuáles son esas dos situaciones que lo mencioné varias veces para dar las dosis menores en cuanto, por ejemplo, al clopidogrel, en cuanto a la enoxaparina. Dije dos situaciones que presenta el paciente. ¿Cuáles serían esas dos situaciones? Como factores de riesgo. Ya dije. La doctora Alicia Yancel, edad Mayor. de 65 años, tasa de filtrado glomerular menor a 30. Perfecto, son 75, pero sí, esta vez 75 años y registración de tengan en cuenta eso, por favor. Bueno, pues le agradecemos nuevamente a su participación. Muchas gracias.